Un maestro es una brújula que activa los imanes de la curiosidad, el conocimiento y la sabiduría en los alumnos. Entre el 21 y 23 de octubre se realizará el quinto Congreso Internacional Documa, Tendencias de la Innovación Educativa. Este evento busca visibilizar, compartir, articular y fortalecer las iniciativas educativas de maestros, colegios, fundaciones, empresas, sector público e instituciones de educación superior. El Congreso Internacional Documa, en su quinta versión, cuenta con el apoyo de la Universidad La Gran Colombia, una experiencia de vida. Bueno, regresamos y bueno, y vamos a dar inicio ya a nuestra jornada de hoy. Les aseguro que está cargada de muchas sorpresas, está cargada de muchos aprendizajes. Nos place que nos acompañen en esta jornada de sábado y pues seguramente vamos a dialogar de temas que a todos y a todas nos interesa. Entonces, para nuestra primera charla de hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Leonardo. No sé si ya se encuentra ahí. Profesor, ¿me escucha? A ver, espérate. Yo escucho, pero no sé por qué no sale mi... A ver, espérate. Déjame ver. Debe ser un tema de configuración del fondo. Sí, Estamos sí, como en déjame ver cómo... en una casa campestre. Sí, es una casa muy pestre, pero la cosa es que tengo que saber cómo salgo de ahí. A ver, déjame ver. A ver, acá. Pantalla verde. Ninguno. Ahí estoy. Ahí sí. Ahí está. ¿Cómo Ahí estoy. está, doctor Muy Leonardo? bien. ¿Cómo me le va? Me le va bien, como dicen ustedes, sin pena. Ustedes Eso. tienen mucha pena, yo no tengo pena ninguna. Estoy súper bien. Eso, mi abuelo decía, ni siquiera regular, decía. No, ni siquiera regular. No, bien, bien, estamos bien. Sí, bien, profesor, qué alegría tenerlo acá. Todo listo para nuestra charla de hoy, ¿cierto? Sí. Entonces, el auditorio es todo suyo. Voy a simplemente a dar nombre a cómo se titula la conferencia. Es Centro de Estudios en Teoría Relacional y Sistemas de Conocimiento. ¿Estoy bien? Está muy bien. Listo, doctor Leonardo. Entonces, el auditorio es todo suyo. Nosotros estamos acá para ampliar el diálogo y vamos a ver qué recogemos en los comentarios de preguntas y sugerencias de los asistentes y se las... Profesor Leonardo, ¿está ahí? Sí, aquí estoy. Lo que Listo, pasa es profe. que Murphy de vez en cuando se acerca al computador y te lo desconecta. Pero aparte de eso, todo bien. Listo, profe. ¿Quiere compartir alguna presentación? Sí, tengo que compartir, sí. Listo, aquí. Pero antes de compartir, a ver, veamos si está funcionando el compartir. Perfecto. Listo, compartir pantalla. Ahí está compartiendo, ¿no? Listo, ya. Ahí estamos. ¿Se ve bien? Sí, sí, de pronto es cambiarle está como el background, que es para que su merced lo vea, para que usted lo vea, Espere. pero digamos, hay Sí, una pero opción que es para mostrar al público. Sí, déjame volver a compartir. Voy a compartir de nuevo. Ahí sí, yo te voy a poner ahora, debería estar perfecto. Ahí sí. Perfecto.
Ok, Perfecto. Listo, doctor bien. Leonardo. Ya es todo suyo el auditorio. Me voy al auditorium entonces. Bueno, miren, lo primero es agradecer la oportunidad de conversar con ustedes, ¿no? He escuchado varias conferencias, me he dado cuenta que hay muchas tendencias, pero lo que he notado y que a mí me produce angustia es que estamos hablando de pedagogía, didáctica, pero no estamos hablando de propósito. Y cuando hablamos de pedagogía, didáctica y vemos tanta tecnología, yo me pregunto, ¿y qué queremos formar? ¿Estamos pensando en algún propósito de formación? Porque si ustedes piensan fundamentalmente, si nos miramos hoy día en el siglo XXI, sigue habiendo un Estado como forma de organización de los gobiernos. ¿Y el Estado qué reproduce? Porque la educación fundamentalmente lo que reproduce es la concepción del Estado acerca de lo que se quiere en el futuro. Por lo tanto, si el Estado tiene un sistema de relaciones, por ejemplo, de tipo capitalista, la educación necesariamente va a tener que ser capitalista. Y vamos a tener que entonces que formar ciudadanos para el capitalismo. Lo mismo va a suceder con el socialismo. Vamos a tener que formar ciudadanos para el socialismo. Por lo tanto, en estricto rigor, la educación no es libre. No puede serlo porque responde a la formación y a la conservación de un sistema. Desde ese punto de vista, entonces, lo que hay que ver es qué estamos utilizando hoy día y qué queremos formar. Eso es justamente lo que a nosotros nos preocupa hoy día. En general, y voy a empezar por acá, educar, más que educar es aprender. Educar tiene un sentido, una obligación. Como les dije, necesito más capitalistas, formo capitalistas. Y como tengo gente que tiene recursos para poder acceder al capital, tengo gente que tiene mucho acceso y gente que no tiene acceso. Si hoy día ustedes miran la declaración de la UNESCO sobre qué queremos formar, empezaron a hablar de la educación por competencia, que básicamente es más barato contribuir hoy día a formar robóticamente gente, o sea, la gente robótica es más barata que generar robots inteligentes. O sea, de ahí partimos. Por lo tanto, no es fácil hoy día cuando hablamos de educación y vemos tanta tecnología porque finalmente tenemos un ser humano que está olvidado, está detrás de las bambalinas. Es un ser humano sin compromiso, altamente egoísta, competidor, no cree que trabaja en red porque se mete en sistemas de comunidades virtuales, pero cada vez está más lejos de su lógica humana, de su lógica, como decía Aristóteles, la lógica del oikos, la lógica de la comunidad, la lógica de ser humano en la medida que estoy con otros. Pero lo peor no es solamente eso, sino que destruye su propio entorno. O sea, tenemos una educación donde la relación cultura-naturaleza no existe. Somos absolutamente humanoides que perfeccionamos lo humano y nos olvidamos del contexto donde estamos. Apelamos al cambio climático, apelamos al medio ambiente, pero en estricto rigor lo que apelamos es a seguir en el capital. Y ese es el problema que nosotros vemos hoy día como base del concepto de educación. El aprendizaje no puede ser libre en la medida que nosotros no tocamos la incertidumbre. Nosotros entonces, como síntesis, somos una corporación de ciencia-arte que trabajamos la teoría relacional del conocimiento. Y lo que nos interesa a nosotros como proceso es lo que dice ahí. Cómo nosotros aprendemos en el proceso de construir la transición desde lo que describimos a lo que explicamos, el plano argumental. Eso es lo que nos interesa hoy día. Entonces, fíjense lo siguiente. Hoy día podemos decir también que la historia de la ciencia, la historia es la historia de la certidumbre. El ser humano necesita certidumbre porque no se muere en la angustia misma, necesita creer. Y esas creencias pueden ser tanto religiosas como científicas, como de matrimonio, o sea, todo lo que nos genera algún grado de certidumbre nos gusta. Incluso en el matrimonio nosotros firmamos un papel que nos da la certidumbre de que el matrimonio va a funcionar. Sabemos que no es así, pero firmamos el papel. Lo mismo cuando compramos un auto o compramos algún objeto, firmamos un papel que representa la propiedad sobre algo. Ya, imagínense los niveles de certidumbre que tenemos. Entonces, vamos a llevar una analogía. Si nosotros tenemos esta malla acá, vamos a decir que es un campo semiótico. ¿Qué significa esto? Que es un campo de símbolos y signos donde uno flota. Y gracias a este campo semiótico, que es un campo que se construye en la cultura, ¿ya? Nosotros podemos comunicar. O sea, el lenguaje es posterior al campo semiótico. Por eso yo jamás he estado de acuerdo cuando que me dicen hoy día los constructivistas que el lenguaje crea realidad. El lenguaje no crea ninguna realidad porque es posterior al campo semiótico.
¿ya? Lo que crea, entre comillas, la realidad, ¿ya? Es la comunicación dentro del campo semiótico en lo que es la configuración de signos y símbolos, ¿ya? Entonces, si yo tengo, entre comillas, acá dos personas, parecen dos personas, pero son dos bolitas, lo que yo tengo en ambas es variedad. Por eso uno comunica mejor y otro comunica peor, porque manejamos variedad o no manejamos variedad. Y la variedad es, por decirlo de alguna manera, una buena definición, el número de estados que tiene un sistema. Por lo tanto, imagínense una persona que ha sido educada, entre comillas, educada, formateada en un nivel de alta certidumbre, ¿ya? Y genera un alto nivel de variedad en la certidumbre. La pregunta es, ¿qué va a aprender el estudiante de esa variedad? ¿Va a aprender el concepto de ley, de gravedad, o va a absorber la variedad sobre la certidumbre? O sea, en el fondo va a reproducir en la comunicación toda la certeza. Más que aprender, va a configurar formas de certidumbre porque finalmente es lo que el ministerio demanda, ¿ya?, como obligación de curricular. Por lo tanto, cada vez que ustedes les muestren un currículum y les digan la matemática hoy día sirve para, en realidad la matemática es una buena herramienta que sirve para explicar. Pero lo mejor de la matemática es que se explica a sí misma, porque respecto a la variedad no explica nada. De hecho, la lógica matemática es una lógica absolutamente limitada. P no implica no P, y de ahí para adelante tenemos varios problemas. Entonces, desde este punto de vista, ¿qué hace síntesis hoy día? Tratar de capturar la variedad en un proceso relacional de comunicación dentro de un campo semiótico. O sea, capturamos las distinciones, los tagmas y conceptos en el estudiante o en el profesor. Calculamos y capturamos las conexiones, esto es, los paradigmas. O sea, en el fondo lo que hacemos es mapeo cognitivo. Mapeamos no lo que decimos nosotros acerca de, sino la forma que se construyen los mapas en relación a la persona o al grupo de personas que está frente a un propósito buscando una solución. Entonces, ¿qué tenemos? El problema y la pregunta. En ciencia, lo único en la estética científica importante es la pregunta. Lo demás viene todo en pasado. Y hoy día, lo que ustedes tienen como, entre comillas, educación, es una cantidad de respuestas resueltas hace mucho rato que no les dan la posibilidad de creación. O sea, no somos libres en la educación, porque ya viene todo envasado y viene determinado respecto a lo que tenemos que responder. Por eso, lo que se llama educación con competencias es un fraude absoluto en la formación del ciudadano libre que necesitamos en el siglo XXI. Ahora, ¿qué es lo que es una pregunta? Miren, es redundante. ¿Qué es una pregunta? Es cuando hago una pregunta. En un espacio semiótico, una pregunta es un espacio de libertad porque nos invita a relacionar. La pregunta nos da la invitación a relacionar. Y fíjense que cuando uno camina en lo cotidiano y va por la calle, no va haciéndose preguntas, va generando distinciones, ni siquiera enfoca, ya vive una enacción, como diría Varela, del momento. Y vive, según nosotros, una diferenciación, una extracción de diferencias y distinciones todo el tiempo. Algunas de ellas pasan a ser distinciones y generan acción. Otras ni siquiera se acuerda que la hicieron. Pero eso implica lo siguiente. Si yo voy caminando, o voy a la clase, o estoy en una situación X, ¿ya? Y tengo una serie de distinciones que están en mi cabeza o en la mente, más que en el cerebro, como decimos nosotros. Cuando me hacen una pregunta, y sobre todo cuando me hacen una pregunta en negativo, que es el qué me impide hacer, lo que yo hago es seleccionar en forma inmediata ciertas partes de las distinciones que yo necesito. O sea, no necesito todo el universo respecto al problema, si la pregunta es en negativo. Me dan oportunidades. Cada vez que yo tengo un problema, el qué me impide es más importante y más fuerte como forma de pregunta porque me saca el subconjunto de problemas que tengo que responder. Frente a eso, entonces, en la cibernética, que es lo que hacemos nosotros, cibernética relacional, los impedimentos son mucho más importantes que el cómo para resolver un problema. Por otro lado, el mapa de cognición está siempre compuesto de impedimentos conectados. O sea, estos impedimentos no son al azar solamente, son parte de nuestra historia cultural que vivimos y recreamos dentro del campo semiótico. Por otro lado, la gracia del mapeo cognitivo es que no es invasivo.
no es el profesor quien impone la pregunta sale de la red o del estudiante que en esos momentos está haciendo las distinciones. Y la solución del problema emerge a partir del problema. O sea, está en el mundo de las distinciones que vivimos a diario. Entonces, ¿qué me impide? Se logra para matar. El que me impide es la pregunta respecto a un problema. Por ejemplo, si yo estoy viendo cómo Colón ya conquistó América, yo podría ponerme a evaluar qué me impedía a Colón cambiar una situación geográfica dentro de lo que era su economía. Ese que me permite a mí generar una serie de distinciones, ya que las he conocido, las he estudiado, etc. Pero construyo el mapa en base a una distinción como observador. Ahora, puedo asociar estas distinciones de tres maneras. En lo asociativo libre, son asociaciones absolutamente libres, no son causales ni hay efectos. Son plásticas, nos da la plasticidad en la forma de pensar. La asociación da sentido, refuerza. Por otro lado tenemos las causales simples, ya que me dicen que puedo resolver algo, causa-efecto, ya me tomo un veneno, me muero, así es simple la causa y el efecto. Y tengo algo que también son muy importantes, que son las causales dobles, que me implican que debo resolver el problema. Es causa-efecto para ambos lados. Por ejemplo, si en términos de la relación, si la población crece, crecen los nacimientos. Pero si crecen los nacimientos, también crece la población. ¿Estamos? Entonces, el mapa se compone entonces de distinciones, que son las que capturamos, y las conexiones. Todas estas cosas, todo este conjunto, toda esta configuración, genera un mapa cognitivo, en el cual es la persona o el grupo de personas quien lo construye. El observador, en este caso el profesor o la persona que está a cargo del equipo, no entra, no se mete, no guía, no da su parecer. ¿Por qué? Porque no es parte del problema. ¿Estamos? Entonces, con esto yo tengo una configuración donde a partir de los algoritmos que usamos nosotros podemos calcular dentro del que me impide el objetivo estratégico. O sea, hay un grupo de conceptos o un concepto central que me da a mí la solución o me dice por qué está impidiendo algo que estoy preguntando. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, un mapeo de cognición hecho por los sistemas nuestros que se le hizo a 9 directores de colegio. La pregunta la hicieron ellos. Fíjense que ellos tenían que estudiar cómo desplegar las capacidades de gestión en la escuela de Cerrillos, que es una comuna de Santiago Centro. Entonces la pregunta fue, ¿qué me impide desplegar las capacidades de gestión en la escuela de Cerrillos? Entonces, si ustedes miran ahí, se dan cuenta que hay 21 ideas que salieron: exceso de burocracia, mala coordinación, exceso de tareas pequeñas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante en esto, que cuando está el equipo funcionando o las personas funcionando, no tienen que explicar la distinción. Esa es la primera base de este juego. Aquí no se explica nada, solamente se entrega la distinción que uno está haciendo. ¿Por qué? Porque tenemos un dicho en Chile, y seguramente estará en Colombia: quien aclara, oscurece. Cada vez que alguien habla, más de 5 minutos, el cerebro, mejor dicho, la mente, se cansa. ¿Ya? Entonces imagínense 10 personas hablando 5 minutos cada una, al final no se entiende nada. Por lo tanto, lo que se hace para construir el mapa es simplemente hacer las distinciones. Y a posterior, cuando se termina de hacer las distinciones, ya se hacen las conexiones, que también las hace la gente que está generando el mapa. Una vez que tenemos el mapa, logramos calcular, por ejemplo, cuáles son los conceptos que generan mayor impacto. Si ustedes lo ven en la cuarta columna de la tabla, nos damos cuenta que hay un concepto que tiene 8 impactos. Significa que potencialmente tiene 8 soluciones. Ya no les voy a explicar la tabla porque si no estaríamos hace rato con más minutos. Pero lo importante es que tienen que creerme aquí que ese concepto tiene 8 impactos, o sea, 8 posibles soluciones. Y cuando uno mira dentro del mapa, se da cuenta que efectivamente tiene una cantidad de salidas, que son los 8 impactos, que son las flechas azules. Entonces el software inmediatamente nos dice a nosotros: mire, frente a eso, usted tiene que hacer la siguiente estrategia. Entonces me dice a mí, ¿qué me impide explicar las capacidades de gestión en las escuelas de Cerrillo? Centralizador, exceso de burocracia para la utilización de recursos de la escuela. ¿Qué tengo que resolver? Entonces, las flechas verdes, que son obligatorias, usted debe resolver excesiva intromisión de concejales en temas educativos.
¿Qué puede resolver? Cuando digo puede resolver, significa que puede ser o no puede ser. Por ejemplo, la falta de renovación tecnológica al interior del municipio. Los recursos llegan tarde, hay burocracia para el reemplazo de licencias médicas, los cotizadores no están a la altura de la necesidad de la escuela, procesos de compra no son eficientes, el PME está decretado. Ahí están las causas y efectos simples. Y después, las iniciativas dicen, mire, todo lo anterior hace sentido porque no se utilizan los recursos de manera eficiente de acuerdo a las necesidades. O sea, en el fondo, el mapa de cognición, la forma en que ustedes piensan, la forma en que conectan, genera no solamente una solución, sino una estrategia posible. Bien, si yo abro el centralizador, me voy a dar cuenta que tengo muchas más posibilidades de generar la estrategia. Por ejemplo, en el debe resolver, tengo conflictos con el exceso de burocracia, con la falta de llegar a acuerdo y con la confusión de cargos y funciones. Todo lo que está ahí escrito en la pantalla es parte de una estrategia que tiene que modelarse. Y hacia allá vamos. Entonces, si vemos todo esto y vemos al niño o a la foto del niño que está en pantalla, la pregunta es, ¿y ellos podrán hacer mapas de cognición también para saber cómo aprenden? ¿Qué tienen cuando dibujan? ¿Cómo conectan? ¿Qué tipo de conexiones hacen? Porque la verdad es que si uno hiciera una abstracción del mapa que está abajo, vamos a encontrar que tienen formas de comunicación, porque están vivos, que relacionan de una manera que uno puede distinguir. Podemos ver certidumbre, podemos ver plasticidad. Hay varias cosas que se pueden obtener de un mapa en un niño. La pregunta es, ¿y nos permitirá el mapa saber si están aprendiendo o no? Y la verdad es que sí. Un mapa nos permite a lo menos 5 indicadores de aprendizaje. Por ejemplo, el tipo de distinciones. Si el proceso de aprendizaje es efectivo, el mapa aumenta las distinciones, ¿ya? Y se empiezan a develar procesos de abducción y diversidad. Empieza a complejizarse la variedad de distinciones. Por otro lado, está el número de circuitos. Los números de circuitos son básicamente, hablan de la recursividad de las explicaciones. No se reduce a un pensamiento lineal. Por otro lado, si el mapa está completo, si está todo conectado, no hay fragmentación en el pensamiento. O sea, el tipo tiene un discurso que es, ¿cómo se llama? Coherente de alguna otra manera. No hay dispersión. Por otro lado, puedes ver cómo están los principios explicativos asociados al aprendizaje, ¿ya? Por ejemplo, si el principio que está generando las centralizaciones de alta certidumbre, estamos viendo entonces que la persona tiene una forma de mirar el mundo donde su base de conocimiento, su base de aprendizaje es certidumbre. Y eso dice inmediatamente que está perdiendo plasticidad en el conocimiento y en la forma de mirar el mundo. Y también esto mismo ¿cómo se llama? Se refuerza con la idea de los tipos de conectividad. O sea, podemos tener tipos de conectividad que son causales o asociativos. Imagínense un niño con un profesor, si el profesor es altamente causal, o sea, todas las conexiones son causales, ¿qué aprende el niño? ¿Aprende el concepto o aprende la causalidad asociada al concepto? Por eso nosotros decimos que nos enseñaron que el mundo era privilegiar las magnitudes por sobre las formas de aprendizaje. Y nos dijeron también, creen en la condición de incertidumbre y de determinabilidad. Esto fue lo que nos enseñaron. Y seguimos en esta, por muchos robots que pongan, por mucha transformación digital. Si seguimos privilegiando las magnitudes, si seguimos creyendo en la condición de certidumbre, lo único que estamos haciendo es digitalizar más de lo mismo. Y una frase que a mí me encanta es, tenemos para dejar aprender, tenemos que transitar de las lógicas elementales a lógicas configuracionales. Formas, pautas, contextos semióticos. Nosotros aprendemos porque relacionamos. Un ser vivo es un ser ecopoyético. Ya no es autopoyético, es ecopoyético porque relaciona. Y el ser humano en cultura es un oikos, como decía Aristóteles. Oikos que viene con, ustedes conocen ecosistema, economía. Eco viene de oikos, y oikos significa en el caso humano comunidad, reciprocidad, colaboración. Y eso implica conocer pautas. ¿Por qué? Porque navegamos en una construcción cultural semiótica, en un mar de símbolos y signos, que nos permite justamente comunicar. Por lo tanto, ¿qué decimos nosotros? Tocar la incertidumbre es liberarse de las creencias que te impiden conocer. Cuando Heisenberg genera el principio inventa el principio de incertidumbre, se queda loco. Y está loco porque tocó por primera vez la libertad, porque no tiene ninguna creencia atrás que lo respalda para poder explicarlo. Por algo lo llama principio de incertidumbre. Por lo tanto,
Hay que saber tocar la incertidumbre, siempre, porque es la única forma de aprender. Ok, muchas gracias. Eso era lo que tenía que contarles hoy día.